de lo que sucede allá. Y hoy vamos a estar terminando esta serie preciosa que iniciamos acerca de las leyes de la fe. Diga conmigo, la fe tiene leyes. Y hoy vamos a hablar acerca de sanando el corazón quebrantado. Sanando el corazón quebrantado. Bien, mis amados, en este tiempo donde hemos disfrutado de la palabra del Señor y hemos visto lo poderoso que es Dios y lo que Él quiere hacer con nosotros, pero a veces nos cuesta creer a la palabra de Dios, poder entrar en esa comunión, en esa relación con Dios. ¿Y por qué? Mis amados, generalmente en el mundo las religiones orientales, las sectas paganas, para mantener su fe religiosa, ellos requieren conocer el domicilio, la dirección donde habitan sus dioses, sea el budismo, el hinduismo, el confucianismo, aún es el islam. Ellos necesitan un lugar donde reunirse porque allí creen que su Dios está. Mis amados, y cuando un pagano necesita la ayuda de su Dios, va allá a un templo pagano y se arrodilla allí delante de su ídolo y se dirige a él personalmente porque cree que ese es el sitio, que ese es el domicilio de su Dios. Y mis amados, todo en el paganismo como en el catolicismo, la persona necesita saber dónde se encuentra su Dios, cuál es el domicilio de su Dios. Ahora, mis amados, y por eso es que vemos muchas personas donde hay tremendas romerías, capillas, lugares de romerías, donde está ya a la imagen, porque la persona necesita ir allí donde supuestamente está su Dios. Por eso, cuando nosotros llegamos al Evangelio, tenemos un problema. ¿Cuál sería el problema? Porque no encontramos la dirección de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde habita, mis amados? Y vemos que en la palabra de Dios, Dios nos manda a orar y el Padre nuestro inicia diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, ya tenemos aquí algo de idea de la dirección de Dios. Estás en los cielos. Ahora la pregunta es: ¿dónde están los cielos? Pues nosotros creemos que arriba, pero recuerde que la tierra gira en rotación y en traslación, y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, según la tierra esté girando y esté rotando. Entonces, mis amados, por eso cuando nos convertimos hay una lucha grande, porque a veces no podemos entender o encontrar el domicilio de Dios. ¿Dónde está Dios hoy? Por eso, mis amados, debemos creer en Dios. Pero ¿en quién creemos? ¿Quién es el Dios que creemos? ¿Y dónde habita? ¿Dónde es su morada? Mis amados, el rey Salomón dice: los cielos de los cielos no te pueden contener. En Jesús podemos hallar a Dios. Mis amados, porque Dios habla a través de Jesús. Y por medio de Jesús Dios realiza milagros. Donde quiera que está Jesús, está Dios. Pero la palabra de Dios dice que Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos. Entonces la pregunta sería: ¿cuál es la dirección de Jesucristo? ¿Dónde está Jesucristo hoy? Mis amados, Jesús ha muerto y ha resucitado, pero dice la palabra que Él antes de irse les dijo: no nos los voy a dejar solos. Voy a enviar el Espíritu Santo a todos los que crean en Jesucristo. Jesús nos dijo que no nos dejaría huérfanos y nos dijo que iba a orar al Padre y Él enviaría otro consolador, al Espíritu Santo, para que esté en nosotros todos los días de nuestra vida. Mire lo que dice Juan 14:20. Es un verso poderoso. Dice: en aquel día, cuando Jesucristo ascienda y envía al Espíritu Santo, en aquel día conoceremos que Jesucristo está en el Padre y nosotros en Jesucristo y Jesucristo en nosotros.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día, ¿cuál día? Cuando venga el Espíritu Santo, conoceremos que Jesucristo está en el Padre y que nosotros estamos en Jesucristo y Jesucristo está en nosotros. Por eso nosotros podemos decir hoy, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Por eso, mis amados, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo Jesucristo a nuestros corazones. Ahora sí podemos preguntar con plena confianza hoy, ¿cuál es la dirección de Dios? ¿Dónde está Dios? Diga, está en mi corazón. Él habita en mí, Él vive en mí. Por eso, la dirección de Dios es tu dirección. La gente ve a Dios a través de ti. La dirección de Dios es donde tú vives, porque Él habita en ti con todo poder y santidad por medio del Espíritu Santo. Dios el Padre y Dios el Hijo también habitan en nosotros. Por eso Dios va contigo donde quiera que tú vayas. La dirección de Dios es la misma tuya. Por eso, si tú estás en tu hogar, Dios está en ti. Si tú vas para el trabajo, Dios está en ti. Si tú estás trabajando, Dios está en ti. Si tú estás haciendo el almuerzo en la cocina, Dios está en ti. Porque Él vive en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esto es poderoso, porque todos lo sabemos, pero no se nos ha revelado. Porque aunque lo sabemos, somos como los jugadores de fútbol. Y aquí hay uno que pronto entrará en la profesional. Ellos hacen un gol y ¿qué? Miran hacia el cielo. Y eso está bien, porque están honrando a Dios. Pero Dios no está arriba. Dios está dentro de ellos. Por eso, mi amado, yo pregunto cuántos jugadores de fútbol hay aquí que cuando oran miran al cielo, están pidiendo algo y miran al cielo. Lo hablo en lo natural, porque espiritualmente todos levantamos nuestros ojos al cielo. Pero cuando entendemos que no tenemos que buscar a Dios arriba, sino que tenemos que buscarlo dentro de nosotros, es diferente, ya cambia la perspectiva y cambia nuestra manera de pensar. Por eso dice la palabra, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si tú crees que Dios está arriba, pues te vas a sentir solo. Vas a creer que puedes hacer lo que te venga en gana porque Dios está allá y tú estás aquí. Pero mis amados, Dios va contigo donde quiera que tú vayas. Dios habita en ti y no solamente Dios habita en ti, sino que todos los recursos de Dios están en ti. Todo aquello que no tenemos todavía o todo aquello que no hemos pedido a Dios, no lo tenemos porque no hemos entendido que esos recursos están en nosotros. Por eso en esta mañana, todos aquellos que todavía no tienen a Jesucristo en su corazón, vengan a Jesús y recíbanlo como el único y suficiente Salvador. Porque van a tener a Dios en su corazón y todos los recursos que Dios ofrece en su palabra. Mis amados, y el Creador del cielo y de la tierra, con todos sus recursos, habitará en ti. Mis amados, Dios está dentro de tu corazón y Él va a suplir todas las necesidades, lo que requieras hoy. Dios no es un Dios lejano. Dios no es un Dios que está quedado hace 2000 años atrás, ni es un Dios del futuro, tampoco está crucificado en un madero. Él habita dentro de nuestros corazones, con todos los recursos de Dios, su poder y su autoridad en nosotros. La dirección de Dios está en cada uno de nosotros. Donde quiera que yo voy, Dios está conmigo, vive dentro de mí. Porque algunos creen que vaya al lado. No, dentro de nosotros. Tienen que imaginarlo dentro de ti, no a tu lado. Algunos lo ponen como copiloto. ¿No es así? No, él vaya al lado. No. Algunos otros dicen que le ayudan en la cocina a los oficios, lo ponen a trabajar.
dice, no, yo estoy picando y al lado está Jesús ayudándome. No, tampoco. Dios vive dentro de nosotros. Nosotros somos morada para Dios. Mis amados, la dirección de Dios es cada uno de nosotros. De modo que nosotros podemos orar y hablar con Él todos los días. Si tú en la mañana te levantas y oras, Dios está contigo porque Dios está en ti. Pero si te levantas y no oras, Dios también sigue en ti. Lo que pasa es que, dice la palabra, que Él se entristece, se apaga y en algunas veces se va. Dice, aquí ya no hay morada para mí, ya no hay casa para mí. Mis amados, entonces, a cualquier hora del día podemos hablar con Dios. Por medio de la fe y la oración podemos obtener todos los recursos del cielo para nuestras vidas. Cuando tú gritas, Dios está ahí, Dios te oye. Cuando tú hablas, Dios te oye. Cuando tú murmuras, Dios te oye. Cuando tú meditas en tu mente, Dios te oye. Porque Dios vive en ti. Dios mora en ti. Tú eres habitación para Dios. Porque el que habita dentro de nosotros, Él puede suplir también todas las necesidades que nosotros tengamos. Nosotros tenemos dentro de nosotros todos los recursos ahora mismo. No mañana, no después, no ayer, hoy, porque el Dios que creemos es el Dios el de ahora. Tenemos todo lo que es de Dios, porque Él habita dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo, que nos trae el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesucristo morando en nuestra vida. Ahora, mis amados, Dios es el que suple todas nuestras necesidades. Y aquí hay una revelación preciosa. ¿Cuántos necesitan algo de Dios? Pues eso, lo que tú necesitas, está dentro de ti mismo. Todos los recursos están dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque los recursos están en Dios y Dios está en nosotros. Dios trabaja por nosotros y trabaja para nosotros y para nuestra salvación. Dios nunca obra sin venir al pensamiento tuyo, sin venir a través de una visión, sin venir a través de tu fe. Por eso, mis amados, tenemos que creer y tenemos que saber, porque Dios se mueve en mí a través de lo que yo crea y de lo que yo sepa, pero también de lo que yo haga. Él se mueve en mí a través de lo que yo sepa, a través de lo que yo crea, a través de lo que yo haga. Por eso el diablo pone en la gente tanta pereza por escuchar la palabra, por estudiar la palabra, porque él sabe que a medida de la palabra, leemos la palabra y entendemos la palabra, Él se revela a nosotros y a lo que sabemos, Dios puede obrar en nosotros. Dios no hará más allá de tu vida de lo que tú creas. Dios no se moverá en tu vida de lo que tú pienses, porque Dios obra al venir a nuestros pensamientos, o a través de una visión o un sueño o un sentir. Por eso, mis amados, ustedes y yo somos el cauce por donde fluye y se desarrolla el poder de Dios en nuestra vida. Tú eres el cauce de Dios, por eso tienes que desarrollar tu manera de creer. Creer a la manera de Dios, pensar a la manera de Dios. Porque a medida que nosotros desarrollemos fe y creamos en el Señor, Dios puede obrar más, Dios se puede mover más, Dios puede hacer más cosas grandes en nuestra vida. Mis amados, Dios es tan grande en tu vida como tú lo permitas ser y tan pequeño como tú lo obligues a ser. Por eso dice la palabra, pídeme y te daré por herencia. No dice un lote, no dice un territorio, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero a veces nuestra fe solo nos llega a tener un lote. Algunos otros le llega a tener un lote con una casa.
Pero yo sé que aquí, en el nombre de Jesucristo, Dios está levantando un pueblo que dice: no solamente puedo tener una casa, sino varias casas, varios negocios, varias empresas, porque Él lo dice en su palabra. Mis amados, ahora Dios fluye en nuestras vidas, así como la sangre fluye por nuestras venas y arterias. Pero llega el momento en la vida que hay cosas que obstruyen el fluir de la sangre por nuestro cuerpo. En lo natural sabemos que las arterias y las venas se tapan de algo. Y también en lo espiritual hay cosas que tapan el fluir de Dios en nuestras vidas. Aunque Él está en nosotros, aunque Él vive en nosotros, pero no puede fluir como Él desea, porque hay cosas que nos lo obstruye. Por eso, mis amados, Dios quiere que nos limpiemos de 4 pecados de la carne. Muchos luchan con 4 pecados que deben ser quitados para que podamos trabajar activamente con Dios. Si no quitamos esos 4 pecados, el cauce, el fluir de Dios seguirá obstruido y Dios no podrá fluir libremente a través de nuestras vidas. Dios quiere obrar, Dios quiere fluir, Dios quiere darnos. Pero si no creemos, si no obedecemos y si no quitamos los obstáculos, Dios no puede fluir en nuestras vidas como Él desea. Y aquí es donde vamos en esta mañana en materia a tu vida y a mi vida. Que el Espíritu de Dios te redarguya si hay alguno de estos 4 pecados de la carne que no permiten el fluir de Dios en tu vida. El primero es el odio. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú odias a alguien? Y todos dicen: no, yo no odio a nadie. Mis amados, el odio es el espíritu implacable, no perdonador de nuestras vidas. Nosotros lo suavizamos al odio con otra palabra y le decimos falta de perdón. Mi amado, falta de perdón es odio. Si tú no has perdonado, odias. No hay lugar intermedio. O tú odias o tú amas. O tú has perdonado o por el odio tú no has podido perdonar. Dice Mateo capítulo 6 verso 15. Dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En otras palabras, Dios está diciendo: si no perdonan, si no dejan de odiar, tampoco yo podré fluir en tu vida. No podrá darte la vida que te mereces. ¿Por qué? Porque no quieres perdonar. Cuando tú odias, no haces daño más que a ti mismo. Cuando uno odia, el único que se hace daño es uno mismo. Mis amados, la mejor manera de perdonar a alguien es bendecirlo en oración. Por eso hace este ejercicio y empieza a bendecir a la persona que tienes algo ahí en tu corazón. Si no lo puedes hacer es porque tú lo odias. Y si tú quieres obedecer a Dios, al principio tendrás una lucha para hacerlo, pero luego con la ayuda del Espíritu Santo tú podrás fluir en oración y vas a poder bendecir a esa persona. Mis amados, la mejor manera de perdonar a una persona es bendecirlo en oración. Cuando nosotros bendecimos, las bendiciones brotan de nuestra boca, salen de nuestra boca. Pero si tú maldices a alguien, la maldición toca primero nuestros labios. Cuando tú maldices a alguien, la maldición primero toca tu vida. ¿Cómo podemos entender esto? Si tú quieres ensuciarle la cara a alguien, llenársela de barro, de lodo, primero tienes que untarte para luego untar a la cara del otro. Mis amados, de la misma manera sucede con la maldición. Cuando tú maldices a alguien, primero la maldición te toca a ti, porque sale de tu boca, sale de tu corazón. Y eso también te afecta a tu vida. Mis amados, si tú no quitas el odio de tu corazón, no puedes estar realmente en comunión con Dios. Y el odio es algo que no se ve. Nadie lleva un letrero en su frente diciendo: no, yo odio
a esa persona. Y generalmente las personas que odiamos son las que un día amamos, las que tuvimos una relación hermosa un día. Puede ser el cónyuge, el hermano, el hijo, el sobrino, el vecino, el amigo, el compañero de estudio, que una vez tuvimos una buena relación. En algunas personas es el excónyuge, el exmarido, la exmujer. Se separaron, pero el odio está latente ahí. El odio está ahí a flor de piel. Siguen odiando a la persona. Por eso, mis amados, si tú no quitas el odio de tu corazón, no puedes realmente estar en comunión con Dios. Por eso, el Espíritu Santo va a empezar a redarguir personas que tienen odios ahí guardados por situaciones, por angustias. En estos días alguien me daba un testimonio y dice: gracias a Dios que hoy vino. ¿Y eso por qué? Porque hoy se me salió un taco de mi corazón. Yo tenía un taco contra ustedes. ¿Y eso por qué? Porque hace años, hace 10 años, ustedes pasaron por aquí cerca y no entraron a saludarnos. Por cosas como esas se producen tacos. Por cosas como esas se producen odios en el corazón. Por eso tenemos que sanarnos de inmediato. Sí, hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos molestan, pero no podemos guardar el odio, porque dice la palabra: no se ponga el sol sobre tu enojo. No permita que la noche lo coja odiando, teniendo esa enemistad, teniendo ese disgusto, porque si no, eso va a traer problemas contigo. Mis amados, el odio seca los huesos. Una persona que odia se enferma, trae enfermedad. Una persona con odio en su corazón, la cara se le ve triste, se ve angustiada, tiene un envejecimiento prematuro. Mis amados, si tú no te liberas de ese archienemigo que es el odio, el poder de Dios no va a poder fluir a través de tu vida. Por eso tenemos que sanar nuestro corazón. ¿De qué? Del odio. De ese dolor que alguien me causó, directa o indirectamente, y que está ahí. Y que ese odio no permite que el poder, que la presencia y que el fluir de Dios se manifieste en mi vida. Otro pecado, número 2, es el temor. Mis amados, algunas personas viven presas del temor. Algunos viven enfermos porque viven bajo el temor de la enfermedad. ¿No notaron en este tiempo de crisis, de pandemia, que todos creemos que el virus nos dio? ¿No es así? Yo creo que a mí me dio. Yo creo que tal cosa. ¿Por qué? Porque estábamos bajo temor. En algunos sí, en algunos no. Pero todos creen eso, porque hay un temor en los aires. Mis amados, lo semejante atrae lo semejante. Lo igual produce lo igual. Si tú andas de continuo temor al diablo, lo único que harás es abrir una puerta en tu alma para que el diablo entre a tu vida y te oprima. El temor es una fe negativa. Lo que tanto temes, eso le vendrá. Algunos son aficionados a ver las situaciones duras que suben en las redes sociales. El accidente, el atraco, la muerte, y viven ahí y por la noche sueñan eso. ¿Por qué? Porque esa actitud atrae el temor, esa fe negativa. Y entonces empiezan a salir con miedo y pierden la paz y no viven en la bendición del Señor, porque ellos mismos atraen el temor a través de esas circunstancias. ¿Saben, mis hermanos, que por alguna situación donde hay una muerte violenta de una persona, sea un accidente, hay un ambiente espiritual demoníaco?
Es tan tremendo que cuando ocurre en el campo y hay derramamiento de sangre, mis amados, aún los animales, las vacas no comen ese pasto. No se acuestan ahí cerca porque espiritualmente hay algo. Pero los humanos no lo sabemos, no lo entendemos. Y algunos son aficionados a estar mirando los accidentes, los atracos, las muertes. Y no solamente que se tragan el veneno, sino que lo empiezan ¿a qué? A compartir a otro. Digo, yo no me enveneno solo. Yo no me endemonio solo, yo le comparto a otro para que también le pase lo mismo. Mis amados, comparta de fe, comparta de visión, comparta de la palabra de Dios. Grabe el milagro que Dios hizo en ti y compártalo a la gente. Háblele a la gente de Dios que eso lo va a bendecir. De lo contrario, si vivimos en esa actitud humana y natural, vamos a caer presa del enemigo. Vamos a caer presa del diablo. Vamos a caer presa de las redes sociales que están viciadas, que pudiera ser una buena herramienta, pero lo único que se presta es para contagiar miedo, para que la gente entre en miedo y para que la gente entre en pánico. Y una persona en miedo, en pánico, sencillamente se paraliza, no anda, no camina. El temor es una fe negativa. Lo que temes, eso te vendrá. Y algunos mueren por hábito. Eso de morir por hábito es lo mismo que llamamos maldiciones generacionales. El abuelo murió a los 50 años de esta enfermedad. El papá murió a los 50 años de esta enfermedad. La persona tiene 40 y dice, uy, ya me quedan 10 años. Ya se aproxima porque a mí también me va a pasar lo mismo. Eso es, mis amados, problemas de hábito. Mueren por hábito. Porque se habitúan a lo que el diablo les dicta, a lo que el enemigo ha hecho. Mis amados, si una persona vive bajo el poder del temor, de un temor específico, entonces el poder de destrucción comienza a fluir por todo su ser. Un miedo, un pánico a las circunstancias, pánico a quedarse solo, pánico a que los hijos lo dejen, pánico a que el cónyuge lo deje, un pánico que la gente empieza a montarse una película en su cabeza y se olvidan que la palabra de Dios dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Se olvidan que la palabra de Dios dice que Dios es huérfano y Dios de viudas, que Él está con nosotros. Entonces la persona empieza a llamar el temor, empieza a llamar las cosas, el pánico por situaciones que ve que está pasando. Por eso, mis amados, si tú miras las circunstancias con tus ojos físicos y vive por los sentidos, vive por lo que le muestran las redes, Satanás te destruirá con miedos y temores. Te colocará sueños y en la noche dormirás y verás muchas imágenes que viste y entrarás en pánico y entonces no harás lo que tengas que hacer por miedo a hacer las cosas. Pero si tú en cambio cierras los ojos y miras a Dios, entonces puedes creer. Cierra los ojos ahí y miras a Dios. Mira el poder, mira la bendición, mira el milagro que Dios quiere hacer en ti. Entonces puedes creer. ¿Y sabe lo que le pasa al que cree? Al que cree todo le es posible. Al que no cree, sencillamente está llamado al fracaso. Por eso hay dos clases del conocimiento. El sensorial, el que viene a través de los sentidos, y el revelacional, el que viene a través de la palabra de Dios. El revelacional, el que viene a través de la oración, de la búsqueda, de la comunión, de venir a la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios. Ese conocimiento revelacional, mi amado, eso trae bendición. No por nuestro conocimiento sensorial debemos movernos, debemos aprender a perderle miedo al miedo y miedo al medio ambiente
y a las circunstancias. Creemos más que en lo que nos rodea, que lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis amados, si tú no pones los ojos en Jesús, nunca podrás desarrollar la fe. Si tú en la mañana o en el día lo primero que haces es mirar las redes sociales y los WhatsApp que te mandan y los videos que te mandan, y te olvidas de buscar a Dios, de buscar la revelación de Dios, de buscar la dirección de Dios, vas a tener muchos problemas. Porque tu fe está basada en lo que ves. Pero si tú cierras los ojos y oras a Dios y ves conforme la palabra y ves lo que Dios te dice en la palabra, qué diferente va a ser. Por eso, mis amados, somete tus temores a Dios y pon tu fe solamente en el Señor. Somete los temores a Dios. Dile: Señor, yo tengo este temor. Me dejé llenar de temor. Escuché al enemigo. En estos días un celador que cubre la calle estaba hablando, dijo: mire, ¿usted no vio lo que hizo el celador tal? Lo que hizo en la plaza. Él lo hizo y él mismo lo subió al Facebook. Véalo, le dijo. No lo he visto ni lo voy a ver. Porque las cosas de tragedia, de maldad, de accidente, eso no me interesa. A mí me importan las cosas de sanidad, de milagros, de revelación, de ver las vidas bendecidas, de ver las vidas prósperas, de ver las familias unidas. Esa es mi pasión, traer el reino de Dios a la tierra a través de la predicación, y que tú seas cambiado y puedas vivir en la bendición de la vida eterna. Mis amados, por eso, mira lo que miras, porque de acuerdo a lo que tú miras, de eso depende tu fe. De eso depende lo que tú pienses, de eso depende lo que tú vivas. Ahora, número 3. Complejo de inferioridad. ¿A qué se refiere eso de complejo de inferioridad? Una persona que tiene ese complejo se enreda en la vida, no surge y se frustra. Una persona que se siente inferior a las demás, que se siente que no es digna, que no debiera estar en ese lugar, esa persona se enreda en la vida. Esa persona no surge y esa persona se frustra. Si una persona se siente inferior por el lugar donde vive, por eso, en la manera, en este mundo caído, de que el diablo utiliza para que una persona escanee a otra, le pregunta: ¿y dónde vive? Y nomás sabiendo dónde vive, se hace un escáner o se hace una imagen o visualiza a esa persona quién es. Por eso nosotros vivimos en las alturas, vivimos con Cristo Jesús. Vivimos en las alturas con Cristo Jesús. Ese es nuestro lugar. Nuestra ciudadanía es el cielo. Mi esposa me contó estos días una historia. Iba por el camino y de pronto un policía le dijo: venga, señora, venga. ¿Y usted sabe quién la protege? Y ella dijo: sí. ¿Usted no sabe cuánto vale su vida? Dijo: sí, mi vida vale la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y el policía dijo: ah, bueno, siga. Quedó sin palabras. Yo que le digo a esta mujer que sabe quién es, que sabe dónde está, que sabe quién es el Señor. Por eso, tú vales la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Tú eres un hijo de Dios y tú vives en las alturas. Y si te preguntan qué estrato es, dice, yo no sé, averígüelo usted porque yo soy ciudadana del cielo. Averigüe qué estrato es porque yo no lo sé. Solo sé que pertenezco al reino de Dios. Por eso, mis amados, mientras una persona se sienta inferior por el lugar donde vive, o por el fracaso que tuvo, por la pérdida que tuvo, o por el poco estudio que ha tenido, o por los años que perdió, mientras mantenga esa actitud, no podrá disfrutar de la vida abundante de Dios. Por eso debemos entregarle esos complejos al Señor y que podamos rehacer la vida para ver el poder de Dios. Algunos han sido despedidos del trabajo y eso los ha marcado. Algunos otros han sido sometidos a burla delante del salón de clases. Delante de muchas personas han sido ridiculizados. Pero aquí tenemos como el carácter de reyes, como el carácter de presidentes, como el carácter del Hijo de Dios. ¿Cómo? Un día cuando Obama era presidente, estaban en una cena y ahí estaba un hombre rico, raro, millonario llamado Trump. Y él se empezó a burlar de él en la reunión. Por su físico, por su cabello, por su excentricidad. ¿Y sabe qué provocó eso en Trump? Dijo, voy a ser presidente también. Voy a ser presidente porque yo sé quién soy en Dios. Porque yo sé quién soy. Mis amados, no importa la burla que te hayan hecho. No importa el escándalo que te hayan hecho. No importa la situación difícil que tuviste. No importa que un día te trataron de ladrón o te trataron de ramera. No importa lo que hayan tratado de hacer, porque eso es el diablo que utiliza personas para destruir tu carácter, para destruir tu personalidad y que tú entres en un estado de sentirte inferior. Mis amados, la persona que se siente inferior no tiene paz. Está en una reunión y no haya el momento de ¿qué? De que esto se acabe. Porque se siente que ese no es el lugar. Pero mis amados, cuando nosotros sabemos quiénes somos y dónde estamos, mis amados, nos sentimos bien y vamos para adelante con el Señor. Por eso, mientras mantenga una actitud de inferioridad, no podrás disfrutar de la vida abundante de Dios. Por eso debemos entregar todo complejo al Señor y poder rehacer nuestra vida nuevamente. Por eso debemos clamar al Señor y contarle a Dios todo lo que nos ha pasado. Poco a poco saldremos de ese estado de postración, de ese estado de inferioridad, de ese estado de sentirnos menos que los otros. Mis amados, algunos se sienten inferiores por la nacionalidad, por la raza, por el color de la piel, por el estudio. Pero delante de Dios todos somos iguales. Solamente la sociedad es que coloca unos estereotipos para marcar la gente y que algunos caigan en ese estado de sentirse inferior. Tú no eres inferior porque tú eres un hijo de Dios y eres usado por Dios para cosas grandes. Por eso levántate hoy, eres victorioso. Tú tienes todos los recursos y el poder de Dios habitando en ti, esperando solo que sean liberados, que declaren la palabra y que empieces a caminar en el Señor. Mis amados, nosotros tenemos en nosotros todos los recursos de Dios y podemos ponerlos a trabajar a favor. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¿Y cómo actúa la fe? Por lo que creemos
y por lo que sepamos. Por eso tenemos que creer más en el Señor, caminar más en Dios, hacer la voluntad de Dios cada día. Y vamos para el último. Otro pecado de la carne que no permite que Dios fluya en nuestras vidas, y es el complejo de culpa. Cuando esto sucede, Dios no puede fluir libremente a través de una persona. Por eso es necesario ayudar a las personas a ser libres de ese complejo, de ese sentimiento de culpa. Necesitamos hacerles entender que si tienen una carga de culpa o están deprimidos por haber cometido un pecado, deben venir al Señor Jesús y pedirle que los libere y los limpie continuamente. La gente se va al infierno por un pecado grande o por un pecado pequeño. La gente se va al infierno por robarse una gallina o por robar un banco. ¿O no? La palabra de Dios nos muestra que habían dos ladrones. Yo no sé si ellos robaban gallinas o robaban vacas, algo robaban en ese tiempo. Y estaban colgados junto con Jesús. Y uno le dijo: mira, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el otro le dijo: ¿qué? ¿No lo ve en la misma condición? ¿Ese que va a poder ayudarnos? Es más, lo único que nosotros hicimos fue robar esto. Mis amados, la palabra de Dios nos muestra que uno puede ir al infierno por robarse una gallina, pero otro puede ir al cielo habiéndose robado una gallina, pero habiendo pedido perdón a Dios. Lo que pasa es que la sociedad hace estereotipos de pecados. El gobierno hace estereotipos de pecados. Y entonces, los que roban de alguna u otra manera y no tiene quien lo defienda, van allí a la cárcel. Y los que roban y tienen sus mañas de cómo defenderse y colocar sus abogados, esos no van a la cárcel. Y entonces la gente empieza a pensar que hay pecados pequeños y hay pecados grandes. Y entonces algunos creen que el pecado que cometió es muy grande para que Dios lo pueda perdonar. Por ejemplo, el quitarle la vida a una persona, el robar, el cometer adulterio. Para algunos creen que eso es muy grande. Pero para Dios, esos pecados como robar una gallina es lo mismo, porque es una falta ante la ley de Dios. Y tanto el uno como el otro debe arrepentirse y pedir perdón a Dios por los pecados. Por los pecados de hecho, por los pecados de omisión. Pero la sociedad nos ha hecho comprender y nos ha hecho de pronto pensar que hay mentiras blancas y hay mentiras negras. Que hay pecados grandes y que hay pecados pequeños. Que destruir el bien público y destruir el transporte, eso es un pecado pequeño. Porque los que roban allá en los contratos, ese sí es un pecado grande. Y entonces hay un estereotipo. Todas las faltas de la ley de Dios delante de Dios son pecado. Pero algunos tienen sentido de culpa por algo que hicieron hace muchos años, por una falta que cometieron, por una infidelidad que cometieron. Y creen que Dios no los puede perdonar o que no los ha podido perdonar todavía. Por eso, mis amados, ¿cuál es la diferencia de un pecado a otro? El sonido y la influencia en la sociedad ante la gente. Pero la sangre de Cristo,
limpia todo pecado, sea un pecado grande o sea un pecado pequeño. Dice la palabra que todos los pecados se van a lo profundo de la mar. Si alguien cree que su pecado es como una roca y coge y la toma en sus manos y va y la echa a lo profundo de la mar, se va al fondo, como alguien crea que su pecado es como una piedrita y lo tira, los dos se van al profundo, al fondo de la mar. ¿Cuál es la diferencia? El ruido que hacen al caer el agua. Y esa es la diferencia en la sociedad, el ruido que hacen. El ruido que hacen. Pero hay cosas que creemos que son tan normales que no son pecado. Y hay otras cosas que la sociedad ha influenciado para que la gente crea que son grandes pecados. Pero delante de Dios, todos son pecados. Y Dios perdona el uno como el otro. Dios perdona los pecados. Y de todos los pecados tenemos que arrepentirnos. Los ladrones que estaban ante Jesús, de pronto lo robaron en compañía y robaron lo mismo. Pero uno escogió el camino de la salvación, pidiendo perdón y arrepentirse. Y el otro cogió el camino de la perdición, porque no se quiso arrepentir. Por eso, mis amados, tenemos que todos los días arrepentirnos de las faltas que hayamos cometido. Mis amados, cuando toman la decisión de quitar la obstrucción de los sentimientos de culpa, el poder de Dios fluye libremente sobre tu vida. Tú y yo tenemos el poder de Dios morando en nosotros. Y tú y yo podemos correr a ese poder para todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas salud? ¿Necesitas provisión? ¿Necesitas un negocio? ¿Necesitas que se abra una puerta? Todo está ante ti porque está dentro de ti. Pero tenemos que quitar esas 4 obstrucciones. ¿Cuáles? Primero, el odio. Segundo, el temor. Tercero, el sentido de inferioridad. Cuarto, la culpa de que nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. El mal negocio que hicimos, la estupidez que hicimos y nos engañaron y no preguntamos, no nos asesoramos. Y hay personas que no se perdonan y viven con esa culpa toda la vida. Eso no permite que Dios pueda fluir en tu vida. Ahora, mi amado, cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando tú sales a evangelizar y a predicar las buenas nuevas de salvación, no estás predicando una idea vaga, ni una teoría, no estás predicando una filosofía, ni una religión humana. Tú estás enseñando a la gente cómo destapar el manantial inagotable de los recursos morales, espirituales y físicos que tenemos en Dios. Destapamos ese manantial y entonces hay una fuente que empieza a fluir en nosotros. Hay una fuente de milagros, de bendición, de favor, porque se destapó, porque lo que obstruía se quitó. Porque hoy entendemos que Dios habita dentro de nosotros, que Dios vive dentro de nosotros. Y si tú de pronto quieres levantar la vista a los cielos, eso no es problema, ahí no hay problema. Hazlo. Pero entiende que Dios está dentro de ti y habita dentro de ti. Pero si hay alguna obstrucción, Él no puede fluir libremente. Y esas cosas son los que la iglesia vive enferma. Porque la mayoría, y ojalá todos de la iglesia, ellos no roban, ellos no tienen así pecados así señalados por la sociedad, pero no han querido sanar sus heridas. Por eso, mis amados, el ministerio de Jesús, lo primero que hizo Jesús, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido
para dar buenas noticias a los pobres. Los que más tienen sentido de inferioridad son los pobres por su pobreza. Se sienten indignos, que no se merecen las cosas de Dios. Que no se merecen lo que Dios quiere dar a sus hijos. Por eso Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí para dar unas buenas noticias a los pobres. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es la buena noticia para los pobres? Que todas las bendiciones de Dios están dadas para todos. Que todo el favor de Dios está dado para todos. Mis amados, y el segundo es sanar a los quebrantados de corazón. Y el pueblo de Dios, hay mucho enfermo quebrantado de corazón. Algunos están heridos porque un líder de pronto no hizo lo que tú esperabas y por eso estás herido. O estás herido con tus padres, o estás herido con aquellos que amaste un día pero que hoy los odias y no lo has querido reconocer. Por eso, mis amados, dice la palabra que Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes? Los que tienen odio, los que tienen temor, los que tienen un sentido de inferioridad o los que tienen sentido de culpa, que no se han perdonado a sí mismos. Vienen, alaban al Señor, levantan sus manos, pero su tristeza sigue ahí, su agobio sigue ahí, porque no han querido enfrentar esa verdad. Porque no han querido ir a los pies de la cruz de Cristo y llevar ese dolor y decir: esto me pasó, esto me sucedió. Y a veces el enemigo hace cosas para dañarnos, para ridiculizarnos, para que nosotros caigamos en ese sentido de inferioridad, para que caigamos en esa culpa y no nos perdonemos a nosotros mismos, sabiendo que Dios ya nos perdonó. Él nos perdonó. Y Él perdonó todos nuestros pecados. Eso lo entendió Daniel muy bien cuando tenía 10 años. Estaba allí estudiando en el colegio. Y hizo algo que hacen los niños en el colegio. Algo normal. Y el profesor dijo: bueno, lo voy a llevar a donde el rector. Y Daniel le habíamos enseñado el pedir perdón. Y entonces él va a donde el profesor y le dije: profesor, perdóneme lo que yo hice. Y el profesor le dijo: listo, lo perdono. Pero sin embargo lo llevó al rector. Y Daniel: ¿cómo así? ¿Acaso no me perdonó? Es que él no era cristiano. Él no entendía lo que es el perdón. El perdón es perdonar y olvidar. Ahí se acabó. Hasta ahí llegó. Ahí no hay más que hacer. Ahí es donde liberamos a la persona que hizo algo y podemos disfrutar los dos. Tanto la persona que ofendió como la persona ofendida, los dos se sienten libres. Pero cuando, mis amados, no entendemos, no actuamos de manera rápida, permitimos que esas zorras pequeñas estén ahí. Dice la palabra que las zorras pequeñas echan a perder los viñedos. Estas son zorras pequeñas en medio del pueblo de Dios que están ahí y que la persona no quiere enfrentarse a esa realidad, no quiere perdonar, no quiere soltar ese temor. No, en el nombre de Jesús. No quiere soltar ese sentido de inferioridad. Se siente menospreciada. Una vez una persona nos decía: cuánto yo quisiera ir a un centro comercial y poderme comprar un pantalón de esos que venden allí. Comprar una ropa en el centro comercial. Y como tenemos la mentalidad que donde los paisas es más barato,
Siempre arrancamos para allá, pero a veces nos pegamos tremendas estrelladas, ¿no? Y entonces, como hay una mentalidad, ya nos estructuraron, siempre creemos que lo de menos valor, lo más poco, ¿cierto? Lo más difícil, eso es lo para mí, y que lo bueno no lo merecemos. Pero tú te mereces lo mejor. Tú te mereces la mejor comida, el mejor vestido. Tú te mereces el mejor carro, la mejor empresa. Tú te mereces lo mejor. Pero para eso necesitamos sanar el corazón. Y a eso vino Jesucristo, a sanar el corazón quebrantado. Y si aquí hay alguna persona que vende por allá en el centro de Los Payas, no se preocupe que eso le va a seguir llegando gente. No se preocupe. Mis amados, podamos entender esto. No merecemos lo mejor. Queremos lo mejor. Necesitamos lo mejor. A veces nosotros pensamos que no podemos ir a darnos unas vacaciones y pagar un hotel. Porque siempre nos acostumbraron a llegar donde la tía y donde el hermano. Y ahí nos colocaban en la sala, tendían colchonetas y creemos que es así. Que no hay otra manera. Que creemos que no es posible. Como tú lo determines, así se hará. Y cuando tú empieces a descubrir ese favor de Dios, de que las cosas buenas, de las cosas hermosas son para su pueblo, vas a empezar a entender. Y luego cuando empieces a caminar ese camino, déjeme decirle que no vas a volver atrás. Vas a seguir. Porque el que Dios que te creó, te proveyó y te proveerá y te seguirá proveyendo para dar lo mejor de Dios para ti.